Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Te habla Gialni José y esto es una palabra de vida. Asimismo, una palabra de vida. ¿Cuál palabra? La mejor que podemos expresar a cada uno de ustedes, la mejor que podemos compartir, que es la palabra sagrada, la palabra santa, aquella que tiene vida, pero no cualquier vida, sino vida en abundancia. Esa es la palabra que vamos a compartir. Si eres de las personas que eres seguidor de nuestro canal, bendigo tu vida de donde quiera que estés, que te estés conectando, que estés recibiendo la transmisión. Si no lo eres, te invito a que te suscribas a nuestro canal Una Palabra de Vida. Gracias por las peticiones de oración, por las palabras gratificantes que recibimos por parte de ustedes. Gracias por cada mensaje, por cada palabra de ánimo, por cada eh, eh, palabra que hace que nuestro Dios Todopoderoso nos dé esas fuerzas cada día para saber que esa semilla que estamos sembrando está dando frutos. Gracias en gran manera por cada uno de los mensajes. Si eres de los que quiere enviar un mensaje en público, lo puedes dejar aquí en la caja de las notificaciones o si no, puedes hacerlo vía privada a través de nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023@gmail.com. Repito, una palabra de vida 2023@gmail.com. Como siempre nos ponemos en las manos del Dios Todopoderoso para que sea Él trayendo esa palabra exacta que tú necesitas escuchar en este miércoles. Eh, ya como saben, a este miércoles será una de las, estoy pensando a ver si hago antes de final de año una pequeña transmisión, eh, pero este será el último miércoles del año que vamos a transmitir. Como siempre, transmitimos una palabra gratificante cada miércoles y este será el único miércoles, el último miércoles en que recibirás esa palabra. Espero que sea la palabra exacta que estás esperando, que bendiga tu vida de manera sobrenatural. ¿Cuál es la palabra que traemos para este día? Como siempre dije anteriormente, nos ponemos en las manos del Dios Todopoderoso, que sea Él mediante su Espíritu Santo que nos guíe a que sea esa palabra que tú necesitas, esa palabra que estabas esperando en el día de hoy. La palabra que traemos en el día de hoy, el tema es la cárcel del desánimo. Sí, exactamente, la cárcel del desánimo. Y nos vamos directamente a las escrituras. Vamos a tener las escrituras en dos evangelios diferentes y vamos a ir iniciando con el evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer dos versículos y luego nos vamos a Mateo. En Juan 1, 29 y 30 dice así: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él. Vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 29 y 30. Y de ahí nos vamos a Mateo capítulo 11 y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando iniciamos en Juan, el evangelio según San Juan, nos damos cuenta de que recuerden que Juan el Bautista fue aquel que se le dio la encomienda de abrir el camino. ¿Para quién? El camino para el Mesías venidero que todos estaban esperando. Y cuando los fariseos se le acercaron a Juan a preguntarle si él era el Mesías, él le dijo: no, yo no soy el Mesías. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto, aquel que le abre el camino al verdadero Mesías, porque yo no soy digno, le dijo, ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Entonces vemos que cuando Juan se acerca,
Cuando Jesús se acerca a Juan, donde estaba Juan bautizando en el Jordán, él le dice bien claro, he aquí el Cordero de Dios. Lo identifica como el que quita todo el pecado del mundo. Y ese título solamente le era concedido al Mesías, al Salvador. He aquí el Cordero de Dios. O sea que inmediatamente Juan vio a Jesús, Juan lo identificó. Pero ¿cómo puede ser que Juan lo identificó y después de identificarlo, resulta que Juan es apresado? Todos sabemos la parte, muchos de nosotros conocemos la parte donde Herodías, la hija adoptiva de Herodes, la esposa de Herodes, perdón, Herodías, hizo que su hija bailara sensualmente en frente de Herodes. Y después de terminar su baile exótico, le hizo un pedido y ese pedido fue la cabeza de Juan, que se encontraba en la cárcel. ¿Qué pasa? Que mientras Juan se encontraba en la cárcel, la desesperación que Juan tenía, vemos que estando en la cárcel, Juan estaba no solamente en la cárcel física, sino también en la cárcel del desánimo. Y de ahí viene el tema que te traigo en el día de hoy. Juan estaba en una cárcel donde Herodes lo había puesto por haberlo delatado, porque él dijo, tú tienes una mujer, pero esa mujer no te corresponde porque esa mujer tú se la quitaste a tu hermano, tú estás en adulterio. Y le declaró públicamente su pecado y por eso terminó Juan en la cárcel. ¿Qué pasa estando en la cárcel? Que estando en la cárcel física, Juan llegó a estar no solamente en la cárcel física, valga la redundancia, sino también en la cárcel espiritual. ¿Por qué en la cárcel espiritual? Porque cayó en la cárcel del desánimo, del desaliento. Ese momento que llega a nuestra vida donde creemos que nada va a suceder, que ya llegó el fin. Vemos a un Juan que capítulos anteriores dice, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero después vemos aquí que le pregunta, le manda a preguntar con sus discípulos, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y mucha gente diría, pues Juan, ponte de acuerdo, ¿es el Mesías o no es el Mesías? ¿Es el Cordero de Dios o no es el Cordero de Dios? En un momento lo reconoces y en otro momento lo niegas. No se trata de que él tuviera una situación, vamos a decir, como usamos en estos tiempos, de bipolaridad, o de que hoy dijera una cosa, un cambio de actitud, un cambio de personalidad, que Juan tuviera y dijera, tú eres el Cordero de Dios y después me arrepiento, tú no eres. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, el enemigo va a venir a utilizar esa situación, ese desánimo, ese desaliento, él lo va a utilizar para que tú veas todo lo contrario de lo que el Señor ha dicho de ti. Vemos a un Jesucristo, como dije, he dicho en ocasiones pasadas, que no le manda a decir a Juan, ¿qué le pasa a él? ¿Está loco? ¿No me dijo que yo era el Cordero de Dios? Y mira con lo que me sale ahora. No, vemos a un Jesús que le dice, vengan, vean lo que yo estoy manifestando, que se supone que el Mesías, el Cordero de Dios, allá en el Antiguo Testamento dice bien claro que él tenía que manifestarlo. Vengan para que vean. Y ahí él le dice, las cosas que veis y oís, eso es lo que ustedes le van a decir a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les he anunciado el evangelio. Díganle eso a Juan. Entonces, ¿qué queremos decir en este momento acerca del desánimo? Es una cárcel espiritual. El desánimo puede llegar a nuestra vida por muchas situaciones. Una situación que nos puede pasar en nuestra vida que nos lleve al desánimo es cuando tú haces un plan y las cosas no te salieron como tú la planeaste. Llegas a pensar que el Señor no está contigo, que verdaderamente ese plan no vino de Dios, que verdaderamente el Señor le interesa apoyarte, que tú no eres una persona, un hombre o una mujer de Dios porque eso no te salió bien. No, las cosas no son así. Todo tiene que ser conforme al plan de Dios. Y hay planes que nosotros vamos a hacer en nuestra vida que no están en el propósito de Dios y Dios no va a permitir que se den. O Dios no va a permitir que se den para sacar de nosotros lo que Él tiene que sacar. Eso tenemos que asimilarlo también. Otra situación que podemos tener es cuando nos llega el desánimo, es que podemos decir, cuando nos pasa algo malo, podemos decir, pero ¿por qué a mí me pasó esto? Si yo estoy tratando de andar correcto en los caminos del Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó esto? Entonces muchas veces eso nos lleva al desánimo de entender que si nos pasó eso, es porque no estamos bien,
es porque el Señor no tiene planes con nosotros. Entonces, el enemigo siempre va a utilizar todos esos momentos para traernos ese desánimo y aprovechar ese desánimo en sí para traer pensamientos negativos, para encerrarnos en esa cárcel espiritual. Nosotros debemos entender que hay muchos hombres de Dios, no solamente Juan, que pasaron por esa cárcel espiritual. Hay muchos hombres de Dios que tuvieron ese momento de desánimo. Muchos somos los que conocemos acerca de qué pasó con el profeta Elías, cómo Elías mató 850 profetas de Baal y de Acera y después fue y se encerró en una cueva porque el desánimo le ganó. Entonces, eso es algo que podemos vivir en nuestra vida. Podemos tener esos grandes triunfos, esos grandes momentos eh, eh, maravillosos en nuestra vida y de un momento a otro se pueden derrumbar simplemente porque el enemigo ponga un pensamiento equivocado a nuestra vida y haga que llegue el desánimo. ¿Quién sabe qué fue lo que Satanás utilizó para poner en la mente de Juan en ese momento en la cárcel? Cuando aseguraba haber visto al Cordero y después le preguntaba, ¿y tú quién eres? ¿Eres el que ha de venir o eres alguien más o esperamos a alguien más o cómo es el asunto? Entonces, ¿qué te quiero decir en este momento? Que cada situación por la que nosotros estemos pasando, el enemigo no desaprovecha oportunidad. El enemigo no va a desaprovechar ninguna oportunidad. Cada situación que estemos pasando, el enemigo la va a aprovechar para traer a nosotros ese estancamiento, ese desánimo, ese letargo, eso que él quiere traer a nuestra vida para paralizarnos. Hay muchas veces que debemos entender que el enemigo no va a utilizar ciertamente algo radical que corte tu ministerio o tu propósito en Dios, pero puede utilizar esas pequeñas zorras, esos pequeños detalles, esas cosas que a veces no vemos, la puede utilizar para no paralizarte totalmente, pero sí para reducirte la velocidad. Sí, para que actúes diferente. Sí, para que ya no te importen las cosas de Dios como te importaban antes. Sí, para que llegue ese desánimo a tu vida donde tú veas que todo ya está perdido, que el Señor no tiene planes contigo, que ese no es el propósito de Dios. Quién sabe cuáles pensamientos estaban pasando por la mente de Juan en ese momento de desánimo. Hasta se le olvidó quién era él en ese momento, a qué vino a este mundo. Hay algo que nosotros tenemos que tener pendiente. Vemos a un Juan el Bautista que dice la palabra que cumplió con su encomienda, porque él fue el que vino a abrir el camino. Él fue, se preparó 30 años de su ministerio. 30 años se preparó y solamente tuvo un ministerio de 6 meses. En 6 meses lo encarcelaron y lo mataron. Pero cumplió con, porque lo mataron, no cumplió con su encomienda. No, él cumplió en esos 6 meses con la encomienda que el Señor había marcado para su vida. Entonces, que no podemos nosotros permitir que el enemigo en un momento de desánimo nos trate de borrar esa parte que ya hemos cumplido como Juan. Hay momentos que toda la gloria pasada, hay momentos que todo lo que el Señor te ha librado, hay momentos que todas las situaciones difíciles que tú has pasado en la parte de atrás, en el pasado, el enemigo cuando llega el momento de desánimo, te trata de que todo eso se te olvide, para que tú te olvides del Dios Todopoderoso, para que tú te olvides de a quién tú le sirves, para que te olvide que tú le sirves al Dios de lo imposible y que de la misma forma que lo hizo contigo en el pasado, lo va a volver a hacer ahora. Entonces el enemigo quiere traer todo eso a tu mente para que a ti se te olvide quién es el Dios Todopoderoso a quien tú le sirves. Vemos otro hombre que se vio en un momento de desesperación y lo vemos que estaba en una cueva encerrado porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero vemos a ese David, a ese guerrero del Señor, que el Señor le había prometido que iba a ser el rey de Israel y todavía andaba corriendo, huyendo, pasando tantas dificultades, tantas pruebas, pero vemos a un David que en el Salmo 142:7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso era lo que David estaba diciendo. ¿Cómo? Y entonces tú vas a decir, ¿cómo un guerrero como David, que le saque su alma de la cárcel para que le alabe? Pero ¿cómo así? Bien fácil. Tú sabes qué es lo que pasa cuando una persona está en desánimo, cuando el enemigo tiene nuestra mente frustrada, cuando el enemigo tiene nuestros pensamientos equivocados, nuestros pensamientos erróneos, que llega el momento en que tú no puedes alabar al Señor aunque quieras. Tú estás en una cárcel espiritual.
tú estás en un desánimo, tú estás en un letargo, y aunque tú quisieras alabar al Señor, tú no puedes, porque estás encarcelado. Entonces, eso era lo que David decía aquí en este salmo: saca mi alma de la cárcel para que yo te alabe. Porque cuando estás encarcelado, cuando estás oprimido, cuando estás en un acoso del enemigo tan fuerte, el enemigo te tiene atado literalmente y tú ya no alabas como antes, ya no adoras como antes, ya no glorificas su nombre como antes, ya tratas de que tu boca salga una alabanza como salía antes, pero no sale igual. Entonces, eso es una cárcel espiritual, eso es una cárcel de desánimo. Entonces, tú me dirías o me preguntarías, ¿cómo yo salgo de todo eso? De la misma forma que salió David, de la misma forma que salió Elías cuando estaba en la cueva, de la misma forma que tiene que haber llegado ese momento de ánimo a la vida de Juan cuando el Señor le manda este mensaje y le dice: mira, que no se te olvide, los cojos oyen, los cojos andan, los ciegos oyen, los muertos resucitan. Yo soy el Dios que tú estabas esperando. Yo soy el Mesías que tú estabas esperando. Entonces te digo a ti en este momento, ¿cómo sales de esa cárcel? Acordándote de quién es tu Dios, yendo a la presencia, recordando esos momentos del pasado donde tú te has visto en cárceles físicas, en cárceles espirituales, y el Dios de ayer es el de hoy y el de mañana. El mismo que te libró ayer, el que te ha pasado por diferentes situaciones y tú has salido victorioso en todas, ese es el Dios a quien le sigues sirviendo. No sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu situación, no sé por lo que estés pasando en este momento, pero te digo, cobra ánimo, porque el Dios Todopoderoso a quien le servimos, ese Dios es el que está con nosotros todavía. El enemigo quiere que veamos todo lo contrario. Mis tiempos están en sus manos. Mis tiempos están en sus manos. Tus tiempos están en sus manos. No importa lo que el enemigo quiere que veamos, lo importante es lo que el Dios Todopoderoso va a hacer. Sabe que llega momentos de desánimos a nuestra vida, donde vemos, por ejemplo, que recibimos una palabra de parte de Dios. Recibimos una palabra acerca de nuestra vida, acerca de nuestra familia, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestro matrimonio, puede ser acerca de nuestra finanza, de nuestro ministerio. Y llega el momento que cuando recibimos esa palabra, el enemigo, como yo te he dicho anteriormente, va a hacer va a hacer lo imposible para que tú veas todo lo contrario a esa palabra. Entonces, él actúa de esa forma para que tú te desanimes, para que tú te desenfoques, para que tú pares, para que tú detengas el propósito de Dios en tu vida. Pero desde ahora te digo, el Dios Todopoderoso a quien le servimos es un Dios que no miente. Él es fiel. Y si Él te dio una palabra y si Él me dio una palabra, esa palabra va a tener cumplimiento. Lo que debemos es esperar, como dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que no nos podemos desesperar en el propósito de Dios, en el cumplimiento de esa palabra que puedes haber recibido. No sé cuál haya sido, no sé cuál haya sido esa palabra, esa profecía, ese sueño, esa visión, eso hermoso que el Señor te mostró que viene para tu vida, pero que ves todo lo contrario. Recuerda, el enemigo no desaprovecha cada oportunidad que tiene para mostrarte lo contrario de lo que el Dios Todopoderoso va a hacer. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué le decía al enemigo? Todo lo contrario. Utilizaba hasta la misma palabra, la misma Biblia, para decirte todo lo contrario. Así que te advierto en este momento, hay incluso gente que tú consideras que son de Dios, que se van a acercar a tu vida dándote una palabra contraria a lo que Dios te dijo. Cree en lo que el Dios Todopoderoso dijo de ti y lo que va a hacer contigo. No creas en palabras contrarias a lo que ya Dios te dijo, porque nuestro Dios no es un Dios de cambio de opiniones, ni de temperamento, ni es bipolar para decirte una cosa hoy y mañana decirte otra. Su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es fiel y verdadera. Y el que inició la obra contigo, Él la va a concluir. Recuerda, el enemigo va a obrar, el enemigo va a trabajar fuerte, el enemigo va a buscar cómplices alrededor, el enemigo va a buscar aliados, el enemigo va a buscar personas que se dejen usar, el enemigo va a buscar todo lo que esté a su alcance y lo va a utilizar para hacerte creer lo contrario de lo que el Dios Todopoderoso te dijo. Hay momentos que llega el desánimo, hay momentos que esa palabra que tú recibiste de parte del Señor, esa revelación, ese sueño, esa visión, esa palabra profética que te dieron, llega el momento donde el enemigo utiliza todo eso para traer el desánimo a tu vida, para que tú veas
que eso que te dijo el Señor no se está cumpliendo. Para que tú veas cómo te están pasando los años y eso cada vez está peor y más lejos. Para que tú veas que el Señor te dijo que tus hijos le van a servir al Señor y dónde están. Para que tú veas que el Señor te dijo que tu familia no va a ser la única, que tu casa y tú van a servir al Señor. ¿Y dónde están? En la calle todos. Para que tú veas que el Señor te dijo que te va a prosperar y sin embargo está cada día peor económicamente. Para que tú veas que el Señor te dijo que tiene un ministerio contigo y cada día te ves más apagada espiritualmente o más apagado. El enemigo va a hacer todo a su favor para que tú veas todo lo contrario. ¿Cómo lo va a hacer? Trayendo cárceles espirituales a tu vida, trayendo desánimo, trayendo desenfoque, trayendo situaciones a tu vida que te hagan como mismo actúa el desenfoque, que te hagan enfocarte en cosas, valga la redundancia, que no sean el plan de Dios. Hay momentos, como ya te dije anteriormente, que Él no va a tratar de impedir ni paralizar lo que Dios está haciendo contigo, pero va a traer pequeñas zorras a tu vida, pequeños desánimos, pequeño agotamiento, pequeñas serpientes que se muevan a tu alrededor para que no paralicen totalmente. Recordemos que Pablo hablaba de una carrera y él decía al final de sus días en la cárcel, él decía en una de sus cartas, he acabado la carrera con gozo. Él hablaba de una carrera. Esa es la misma carrera que nosotros tenemos que cumplir. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nuestra carrera muchas veces? Que el enemigo no te paraliza, por ejemplo, y te corta un pie para que tú no corras, no. Él te lastima un dedo para que te impida correr. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Él hace. Él no te corta el pie, ni te dice hasta aquí llegaste, no vas a correr. No, Él busca la forma de lastimarte un dedo del pie. A lo mejor el más chiquito, para que te moleste en el zapato y tú no puedas correr a la velocidad que se supone que tú corras para ganar la carrera. Entonces hay pequeñas zorras que el enemigo va a traer a nuestra vida y una de ellas es el desánimo, donde él va a traer esos pequeños detalles a nuestra vida para que tú no te detengas literalmente en la carrera, pero para que sí le bajes la velocidad, para que sí te desenfoques de lo que tienes que hacer, para que el Señor te ponga una meta cada año de lo que tú tienes que hacer, pero viene el enemigo con el desánimo y el desenfoque y tú solamente cumples una cuarta parte de lo que el Señor esperaba de ti. Así que viene un nuevo año, te digo en este momento, vas a eliminar todas las horas a tu alrededor, vas a eliminar todo desenfoque para poder orar correctamente para que el Dios Todopoderoso te liberte de cualquier cárcel espiritual en la que estés. En la presencia de nuestro Dios hay plenitud de gozo. Todo lo que necesitamos, cargados y cansados, vamos directamente a su presencia, porque Él, en su presencia, se lleva todo lo que pueda haber, todo impedimento de las tinieblas. Y oro por ti en este momento. Que Dios Todopoderoso sea limpiando, reestructurando, que sea Él quebrantando todo yugo, toda atadura, que sea Él en el nombre de Jesús. Lo declaramos en este momento, que el Dios Todopoderoso esté en control de toda situación, que no puede permitir que no puedes permitir por ningún motivo que el desánimo, el desenfoque, que ninguna cárcel espiritual en la que puedas estar pueda parar el propósito del Dios Todopoderoso para tu vida. Hay un plan de parte de Dios para ti. Hay una obra que Él inició contigo y que necesita terminar, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Así que a ti te digo en este momento, levántate y anda en el nombre de Jesús. Levántate y cumple con ese propósito. A lo mejor me estés diciendo o estás pensando, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer si ya otro año más finalizó y no pude ni siquiera cumplir lo que me encomendaste? Viene un año más a la puerta y declaramos un 2024 que se cumplen los propósitos del Dios Todopoderoso en tu vida. Declaramos un alto nivel de presencia, de búsqueda, de ayuno, de oración, de intercesión, de adoradores en espíritu y en verdad, que se acerquen a la presencia, porque el fuego del Espíritu Santo quebranta todo yugo, toda atadura se pudre en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el propósito que Dios tiene para ti se cumple, porque Él tiene planes de bien y no de mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así te digo en este momento, levántate, continúa el propósito que Dios tiene contigo, continúa esos planes que dejaste por mitad, continúa
esos planes que tú dijiste en este 2023 voy a concluir y no pudiste hacerlo porque caíste en una cárcel de desánimo. A ti te digo en este momento, levántate, levántate. Y así como hizo Pablo cuando fue a la isla de Marta, que sufrió el naufragio aquel y que fue mordido por la víbora, por la serpiente, te digo en este momento, sacúdete de toda serpiente, sacúdete de todo impedimento de las tinieblas, sacúdete de todo desánimo, de toda persecución de la tiniebla para que el Dios Todopoderoso logre el propósito que tiene para este 2024 contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, feliz Navidad, un bendecido año nuevo. Que sea el Dios Todopoderoso bendiciendo tu vida, al lado de tu familia, al lado de los tuyos, de tus hijos, que sea un año venidero con los planes y propósitos del Dios Todopoderoso activados en nuestra vida. Recuerda que en este nuevo año muchos de nosotros en la vida pasada, en vida de cuando estábamos en el mundo, hacíamos unos propósitos de año nuevo. Recuerda que nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso y nosotros no hacemos nuestros propios propósitos. Nosotros no hacemos una lista de propósitos propios, sino los propósitos que van de acuerdo al plan del Dios Todopoderoso contigo. Así es que busca ese tiempo de oración, busca ese tiempo de ayuno, ahora iniciando el año, ahora terminándolo de la forma que sea que lo quieras hacer, y anota esos planes que el Dios Todopoderoso tiene contigo para este nuevo año, para que puedas desatar y desactivar todo plan de la tiniebla en cuanto a cárceles espirituales y en cuanto a desánimo en tu vida. Recuerda, el Dios Todopoderoso que inició contigo la obra, Él la va a terminar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habló Gialni José y esto fue una palabra de vida. Bendiciones. Bye bye.